Voy a empezar a grabar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Gabriela Aguilar y soy del grupo Mieco. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una presentación que hice con un tema enfocado hacia desarrollo personal. Y pues bueno, esta presentación está enfocada hacia el tema de un poquito de las creencias, ¿no? Entonces, algo con lo que quiero empezar es a compartir con ustedes que la elección, o sea, la clave de todo está en las elecciones que hacemos, en la elección que hacemos o las elecciones que hacemos. Y este es un punto muy importante porque, pues bueno, creo que algo en lo que me gustó mucho que decía Tony Robbins, que es un gurú de la motivación, es que muchas veces nosotros hacemos las elecciones por dos razones principales, por evitar el dolor o por tener placer. Entonces, muchas veces algunas de las elecciones, o yo creo que la mayoría de las veces, cualquiera de nosotros, la mayoría de nosotros, todos nosotros hemos tomado muchas veces elecciones que en donde llegamos al punto en el que nos duele tanto algo que ahí es cuando elegimos cambiar, o sea, tomar una elección distinta a la que hemos tomado. Hay algunas ocasiones en las que también decimos, bueno, esto está bien y pues podría ir mejor, entonces pues lo voy a cambiar. Rara vez sucede. La mayoría de nosotros sí o no está en el tema de que pues hay algo que me duele tanto, o a lo mejor es un tema de que pues ya no tengo dinero, a lo mejor es un tema de pues ya no aguanto a mi pareja, o en fin, puede ser cualquier tipo de tema, pero llegamos a este punto en el que decimos, es tanto el dolor que esto ya me hace sentir que mejor prefiero elegir algo totalmente distinto, ¿no? O sea, eso es más o menos el mensaje que nos daba Tony Robbins. Entonces, algo muy importante es que las elecciones que hagas cada uno de los días, cada día que tú te levantes, haces muchísimas elecciones, tomas muchas decisiones. Entonces, yo te sugiero estos 4 puntos principales. Es que cada mañana, cuando tú te despiertes, lo primero que te vas a preguntar es, ¿qué se requiere ser? Y no me refiero a qué se requiere hacer, sino qué se requiere ser para sobrecrear lo que ha sido hasta el día de ayer. Es decir, a lo mejor tú tuviste un mal día, yo sé que a lo mejor las situaciones cotidianas pues suelen ser complicadas, pero si tú te despiertas cada mañana y te haces, o sea, y en vez de ponerte en el esquema de ay, otro día más que tengo que ir a trabajar, ay, que le tengo que hablar a tal cliente, ay, que tengo que hacer esto. Créeme que partes de una energía completamente, digamos, que te contrae. En vez de expanderte, te contrae, te hace más pequeño. Entonces, empieza cada mañana y hazte esta pregunta. Qué se requiere ser para sobrecrear todo lo que ha sido hasta el día de ayer? Y pues déjate sorprender por lo que el universo te muestre, ¿no? Y siempre es este tema, el segundo punto es generar pensamientos positivos. Elimina todo aquello que no te ayuda. Y aquí hay un punto en el que quiero enfocarme muchísimo, es que eh, por un momento callemos a nuestra mente y empecemos a escuchar qué es lo que dice. Porque estoy segura que cada uno de nosotros ha pasado por ha empezado a escuchar esa vocecita que tenemos aquí adentro, que nos empieza a decir, híjole, qué fea te ves hoy, qué gorda, estás hinchada, mira el cabello como lo traes, ve la arruga que te salió, y una cantidad impresionante de pensamientos que de igual forma les digo, o sea, se trata de traer a nosotros pensamientos que nos ayuden, no que nos jueguen en contra. Entonces, tú debes de ser un guardián de tu mente, o sea, tal cual así. Hay muchas veces que estos pensamientos fluyen y los dejamos venir y los dejamos venir, pero yo te recomiendo que hagas ya un punto de decir, basta, a partir de hoy
vas a empezar a monitorear todos los pensamientos que llegan a tu cabeza, todos. Y en el momento en el que te empieces a dar cuenta de que estás teniendo uno de estos pensamientos, cámbialo, o sea, cámbialo, piensa en otra cosa, piensa en el efecto contrario, o sea, en vez de decirte, híjole, qué flojera, tengo que ir le tengo que hablar a este cliente, o sea, entonces, cuando te caches haciendo eso, entonces mejor cambia el esquema y di, hoy le voy a hablar a este cliente y a otros 5 clientes más y voy a hacer una venta. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a que empecemos a controlar estos malos pensamientos. En realidad, nuestra mente es increíble, o sea, puede estar pensando una cosa y otra cosa y otra cosa en un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces, es importante que tú siempre te mantengas súper monitoreando y que estés completamente atenta a todos los pensamientos que surgen en tu cabeza. Y todos aquellos que no sean pensamientos que te aporten, que te den algo positivo, elimínalos. ¿Ok? Ese es un punto súper importante. Ahora, el tercer punto es la mente no distingue. No sé si les ha pasado a lo mejor alguna vez en que ustedes estaban, ya sé, por ejemplo, el primer momento en el que tú expusiste frente a tu salón de clases. Yo creo que todos pasamos esa experiencia en el que tuvimos que hacer en algún punto una presentación a un salón de clases, ¿no? Entonces, estoy segura de que todos, al igual que yo, estábamos súper nerviosos, o sea, a lo mejor ni habíamos estudiado bien, bueno, el nervio que teníamos era horrible. Y seguramente cuando ya estás ahí en el salón exponiendo, a lo mejor te equivocaste, dijiste algo más, te atoraste, entonces ese momento para ti fue horrible, o sea, pasaste vergüenza, a lo mejor tus amigos se burlaron de ti, fue el peor momento que pudiste haber pasado, ¿no? Pero ese momento pasó esa vez, pero a partir de ese momento, a partir de esa experiencia, tú cada vez que has tenido que hacer una presentación a alguien de tu producto o de cualquier cosa, seguro has entrado en esta misma angustia que te generó ese momento en particular, ¿no? Entonces, tú no estás pasando exactamente por ese mismo momento, pero tú en tu mente y todo tu cuerpo recuerda ese momento y vuelve a tener esa misma sensación de angustia, de miedo, de inseguridad, o sea, un miedo espantoso de se van a burlar de mí, voy a decir alguna estupidez, me voy a trabar, voy a tartamudear. Y en ese momento, aunque no lo empieces a hacer todavía, de todos modos, esos sentimientos. Y aquí lo que pasa es que tu mente no distingue si lo que tu cuerpo está sintiendo realmente lo está viviendo o no. Es decir, tu mente es tan poderosa que todo lo que tú estás volviendo a generar desde tus pensamientos, para ella es real. Entonces, ese momento en el que tú estabas dando tu clase y que todo te salió mal, solamente pasó una vez. Pero tú ese momento ya lo hiciste algo tan relevante que cada vez que estás exponiendo algo, para tu mente es pasar exactamente ese mismo momento. Entonces, checa, o sea, date cuenta de qué tan importante es los pensamientos. Dejar que la mente empiece a divagar con miedos, con temores. Y por eso te digo, es súper importante que tú estés monitoreando a cada momento. Y esto no es de, ok, esto lo hago hoy y ya, ¿no? Yo creo que mañana ya no pasa nada, ya va a ser como si todo fuera perfecto. O sea, no. Este este es un proceso que tú tienes que llevar todos los días. Todos los días debes de estar monitoreando qué es lo que estás pensando, qué pensamientos te vienen a tu cabeza. ¿Y esto por qué? Porque este es un ciclo, o sea, nosotros empezamos, por eso pongo aquí esta cuarta parte en donde les pongo, lo primero que sucede es que nosotros creemos algo, tenemos una creencia, ¿no? Híjole, es bien difícil hablar en público.
Entonces, eso ya se vuelve un pensamiento recurrente. Entonces, cada vez que nosotros tenemos la intención de hablar en público, ese pensamiento llega con nosotros cada vez más seguido, o cada vez que nosotros tenemos que hacer esta presentación en público, cada vez que queremos ir con nuestro cliente y explicarle, a lo mejor queremos convencer a un prospecto de que se una a nuestra red, o a lo mejor queremos presentarle los beneficios de algún producto, ese pensamiento inmediatamente se va a insertar en nuestra cabeza. Entonces, ese pensamiento que vuelves a generar una y otra y otra y otra vez, lo vas convirtiendo en una emoción. O sea, ya tu cuerpo empieza a sentir, a lo mejor tu corazón empieza a latir muy rápido, o empiezas a hiperventilar, o empiezas a sudar, o sea, no sé, aquí depende de cada uno cómo vaya sintiendo en su cuerpo, cómo va sintiendo esta emoción, cómo la refleja. Ahí tú ya te vas a dar cuenta de que pues, me estoy poniendo nerviosa, y es que pues sí es muy difícil hablar en público, y entonces ¿cómo lo voy a convencer de que se una a mi equipo? Y aquí empieza a convertirse en una emoción. Y a partir de esa emoción tú tomas una decisión. Y entonces dices, no, esto es horrible. O sea, hablarle a un prospecto, invitarlo a que forme parte de mi red o presentarle el producto es algo súper difícil, no me sale, me trabo. Y entonces, a partir de ahí, de esa decisión, tú dices, esto es súper difícil, no lo voy a hacer. Y eso se convierte ya en una acción. Es decir, tú a lo mejor por una vez en donde a lo mejor en tu clase con el profesor tuviste que exponer algún tema y te pusiste nerviosa y te equivocaste en algo, ese momento está determinando muchas partes de tu futuro, en donde cada vez que tú te enfrentas a esta misma situación, estás provocando que con tu mente se vayan generando todos estos pensamientos, sentimientos, emociones que te llevan a una conclusión de decir, no, esto es súper difícil, no lo puedo hacer. ¿Y qué haces? Lo dejas de hacer, ¿no? Entonces, vean entonces qué tan importante es esto que les digo, y se los reitero nuevamente. Es súper importante que todos los días, no es un tema de que, ya lo hice hoy y mañana ya va a ser como si nada. Todos los días tenemos que estar atentos a lo que llega a nuestra mente. Y siempre van a llegar estos pensamientos de, ay, la regué, ay, qué tonta soy, ay, que... Pero en cuanto te caches haciéndolo, en ese mismo instante, para. No dejes que ese mismo pensamiento siga y siga y siga, y trata de sustituirlo por algo que sea positivo, que tenga mejor creación, eh, que tenga una energía que contribuya en vez de que te contraiga. ¿Okay? Entonces, bueno, y ahora lo que me gustaría basarme es en cuáles son las creencias que nosotros tenemos, ¿no? Y por ejemplo, cuáles son las creencias que tenemos en cuanto a si, déjame admitir a alguien aquí, ok, ya. ¿Cuáles son las creencias que tenemos? Es decir, ¿cómo me percibo yo cuando voy a presentarle el negocio a alguien? A lo mejor creo que no puedo hablar correctamente, a lo mejor creo que cantinfleo y no puedo explicar correctamente lo que quiero explicar. Entonces, eh, yo creo que aquí un punto importante es que tú empieces a analizar cuáles son las creencias que tú tienes respecto a lo que requieres hacer para incrementar tu negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, ya sabemos que una de las formas de hacer crecer nuestro negocio es pues trayendo nuevas personas a nuestra red o vendiendo productos. Entonces, ¿cuáles son las creencias que tú tienes? Por ejemplo, ¿qué creencias tienes sobre las ventas? ¿No? ¿Qué creencias tienes sobre los vendedores? Por ejemplo, ¿qué piensas cuando se te acerca el vendedor de tarjetas de American Express y tú vas caminando tranquilamente por la plaza y se te acerca y tú así de, ay, ahí viene este? Y entonces, pues, ¿qué piensas? Los vendedores
son unos latosos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas eh, son las que es importante que tú empieces a identificar, porque en la medida en que las vayas identificando, te vas a dar cuenta cuáles son las limitaciones que tú tienes al momento de vender, por ejemplo, sobre este tema que hablábamos de nuestro vendedor de tarjetas de crédito. Pues si tú ya lo ves de una forma en la que hay que molesto es, obviamente cuando tú intentes vender tus productos, ¿qué es lo que vas a pensar? Pues claro que tu cliente, ¿no? Tiene exactamente esa misma creencia sobre los vendedores y que cuando tú te acercas a él, pues, o sea, tú le vas a causar a él una molestia, ¿no? O sea, y eso es algo que debemos de empezar a eliminar de nuestras creencias, porque fíjense que aquí es completamente distinto. O sea, en realidad, si tú crees que por ser una vendedora estás generando una molestia cada vez que abordas a un cliente, cuando en realidad lo que nosotros estamos ofreciendo son productos que les generan bienestar, si tú dejas de pensar en los vendedores como esta persona molesta que me va a estar escribiendo, intenciando, porque quiere que le compre algo, porque quiere que le compre lo que él quiere que le compra, que no le importa cuáles son las necesidades que yo tengo, sino más bien lo que le interesa es pues ganarse una bonificación. Si tú tienes esas creencias hacia la venta, pues es muy seguro que tú también estés proyectando esas mismas creencias en tus clientes, ¿ok? Entonces, pues yo te pido aquí, en este punto, que empieces a evaluar, pues, cuáles son las creencias que tú tienes sobre el vender, ¿no? O sea, si sobre el vender, sobre platicar con las personas, y cada vez que tú identifiques algunas creencias de este estilo, destruye esas creencias, así tal cual, destruye y descreo esta creencia porque no te va a contribuir para lo que tú necesitas, que es incrementar tu red o vender tus productos. ¿Ok? Ahora, me voy un poquito más rápido porque... Bueno, pues ahora en vez de decir de crear creencias que te limitan, pues mejor genera creencias positivas. Entonces, uno de los puntos más importantes que debes de saber, y es que esto es algo que yo creo que desde niños lo vamos como creando o como atrayendo, y es este tema de que, por ejemplo, cada uno de nosotros que pasó por la escuela, pues obviamente nosotros necesitábamos sacar calificaciones buenas, ¿no? O sea, teníamos que estudiar, hacer un examen, sacar buenas notas y así pasábamos al siguiente año, ¿no? Y tenemos mucho este sistema o esta creencia de que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas perfectas, porque entonces vamos a conseguir la aprobación de nuestros maestros, de nuestros papás, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Entonces, siempre estamos pensando en qué es lo que tenemos que hacer correctamente y perfectamente para tener su aprobación, para tener su, no sé cómo lo quieran llamar, su aprobación, su respeto, su admiración, su amor incluso, ¿no? Entonces, pues cada vez que nosotros tratamos de hacer algo, eh, y no lo hacemos a la perfección, entonces creemos que no valemos la pena, que no, que no merecemos, y esto es una creencia que nos destruye muchísimo, el creer que no mereces, el creer que, pues es que si tú no haces A, B, C, D, E, todo, entonces pues no mereces tal o cual cosa, y eso es algo completamente destructivo. Entonces, lo que yo te sugiero aquí es que eso lo contrarrestes con creencias poderosas como por ejemplo el yo soy suficiente, soy suficiente. Y por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo. Yo la verdad es que incluso lo tengo en mi espejo. Yo tengo anotado ahí el soy suficiente. Y pues sí, obviamente hay veces que nosotros creemos que sí lo somos, pero muy en lo profundo hay algo
que no nos hace sentirlo, o sea, que no nos hace vivirlo realmente. O sea, nosotros pensamos, no, sí, yo soy suficiente, o yo sí soy muy segura de mí misma, o yo sí tengo mucho amor por mí, pero llega un punto en el que a lo mejor eso está tan enterrado en nuestro subconsciente que no nos damos cuenta. Entonces, yo te sugeriría que hicieras muchísimo este ejercicio de eh, de repetir esto, o tener algún mantra que te ayude a ti a generar ese amor propio, a generar esa confianza para que cuando tú necesites o tengas que estar frente a cualquier prospecto, a cualquier cliente, eh, no lo hagas desde esta energía de, ay, soy muy molesta, ay, lo voy a hartar, ay, no me va a querer comprar. Y en vez de eso, entiendas y te sientas desde esta energía de, eres un regalo para todos, todos y cada uno de nosotros somos un regalo en esta vida, todos y cada uno de nosotros somos suficientes, todos y cada uno de nosotros tenemos características que nos hacen únicos y a lo mejor esto te puede sonar como, ay, ¿no? Ya empezó el pare de sufrir, pero lejos de eso es entender que dentro de ti están absolutamente todas las capacidades, todas las cualidades y todas las habilidades necesarias para primero para elegir la vida que realmente quieres y lograrla. La única cuestión es que tienes que empezar a manejar tus creencias y después de tus creencias las elecciones que haces, porque la elección crea. Entonces, si tú ahorita estás en una situación en la que no estás contenta con tu vida, con tu negocio, con tus hijos, con tu matrimonio, tienes que empezar también a entender que esa situación ha sido una elección que tú has hecho, ¿no? A lo mejor tú digas, no, pero pues yo no quiero ser pobre, o sea, ¿por qué soy pobre? O ¿por qué no tengo una red de 500 personas? ¿O por qué no tengo 10 clientes diarios que me quieran comprar sistemas de agua todos los días, ¿no? Entonces, aquí lo que te digo es que que analices todos los pensamientos y todas las creencias que tú tienes. Y como te lo reitero, o sea, que vayas eliminando todas esas creencias que son limitantes, que generes creencias positivas, creencias poderosas, soy suficiente, me amo. Incluso estaba leyendo algunos textos de ventas y, por ejemplo, si tú en algún punto haces a lo mejor una venta, jales esa energía y empieces a repetir en tu mente, soy la mejor vendedora de Niken, soy la mejor vendedora de Niken, soy la mejor incorporadora de Niken. Y con esta energía vuelvas a contactar a otro cliente y otro cliente y otro cliente y otro cliente y vas a ver que cada vez que tú partas desde esta energía, pues mejores resultados vas a ir teniendo, ¿no? Entonces, por eso pongo aquí que la intención hace toda la diferencia. Entonces, si estás desde una energía de contracción, pues los resultados van a ser igual. Pero si estás desde otra energía muchísimo más creativa, más poderosa, otros resultados te garantizo que puedes ir teniendo. Entonces, ahora sí, ya que tú tienes todas estas, haciendo un resumen, o sea, si tú ya vas identificando y leyendo tu mente cada vez que intenta boicotearte, porque nuestra mente es nuestra principal detractora, sí o no, a lo mejor cuando una amiga tiene alguna idea, algún proyecto, nosotros le decimos, sí, hazlo, vas, tú puedes, eres bien fregona, no sé qué, pero si tú en tu cabeza empiezas a decir, ay, bueno, quiero hacer esto, seguramente nos ha pasado a todos que empezamos con, no, no, yo creo que no, no, eso no, no es para mí, no soy buena haciendo esto, no, es que no sé cobrar, es que no sé vender. Entonces, nosotros somos nuestros peores detractores, entonces dejemos eso atrás, seamos nuestros principales fans, seamos nuestro principal fan y entonces
echándonos estas porras, ahora sí vamos a buscar a aquellas personas con las que queremos conectar y preguntar quién requiere o qué, o sea, quién requiere de esto que tengo yo que ofrecer, que no me conozca y que esté dispuesto a comprar mi producto, que esté dispuesto a entrar en mi red, porque también es un tema de que muchas veces cuando estamos así de que, pues quiero empezar a conectar y empezamos a platicar con alguien y decimos, oye, ¿qué crees? Vendo Niken y tengo esto y esto, o te quieres meter a mi red. O sea, no, hay que conectar desde una forma muchísimo más, más profunda, ¿no? Y pues bueno, a mí se me ocurrían algunas ideas de cómo podríamos hacer este tema de construir una red o de construir o de generar mejores ventas, ¿no? Y una era que retomemos viejas amistades, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, sí o no, que ya estás en contacto otra vez con las de la escuela, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, con el grupo de amigas de tal trabajo, del otro trabajo, y entonces retoma todas esas viejas amistades. Cuando mándale solicitudes de amistad, conecta con Facebook. Cuando veas que hacen alguna publicación, comenta con ellas, coméntale su foto, coméntale pues alguna, comparte lo que ellas van compartiendo, ¿no? Y eso yo creo que te puede ayudar a ir reconstruyendo estas amistades sin que se vea así como que, oye, te hablo porque quiero que sepas que vendo níquel o te hablo para que te unas a mi red y entonces, ¿no? O sea, va a ser algo muchísimo más, digamos, hasta cierto punto, ¿cómo llamarlo? Más ligero, conectar desde lo que a lo mejor a las dos las unió en algún momento como amigas, ¿no? O como amigos. También otra forma de conocer a gente nueva es comentar los comentarios de los amigos de tus amigos, ¿no? A lo mejor una de tus amigas puso una foto de perfil, un amigo le conecta y tú le comentas a ese amigo, ¿no? Y entonces empiezan a hacer nuevas relaciones entre amigos de tus amigos y así va a ser un poquito más fácil porque no es tanto como ir a conocer gente completamente nueva que no conoces y que quién sabe quiénes son y entonces pues el contacto ahí va a ser muchísimo más lento, ¿no? Y, y pues bueno, ya por último es conocer nuevos amigos con tus mismas pasiones, es decir, por ejemplo, yo soy fan de Star Wars, yo soy fan del fútbol americano, yo soy una mamá, yo tengo una serie de gustos y obviamente también hay otras personas que comparten los mismos grupos que yo. Entonces, yo te diría que aquí empieces a identificar cuáles son las cosas que a ti te gustan más y es evidentemente muy probable que empieces a conocer gente que tenga las mismas pasiones que tú, los mismos intereses que tú, y entonces ya desde este sentido común, o no sentido común, sino de estos gustos en común entre él y tú, se empiece a dar una amistad y a partir de ahí, pues empiece a haber un poco más de diálogo, ¿no? Lo que sí es que, o sea, se tiene que ver algo como más natural, o sea, en vez de que sea algo muy forzado, ¿no? O sea, también hay que entender que nuestra principal función es contribuir a la vida de los demás, ¿no? O sea, yo sé que detrás de todo esto hay un propósito, a lo mejor este propósito puede ser eh, el propósito, digamos, básico de todos es, pues, generar ingresos, ¿no? Evidentemente. Pero detrás de ese generar ingresos hay un propósito muchísimo más elevado, por decirlo de alguna forma. Hay un propósito que decimos, bueno, yo este dinero lo quiero destinar a la educación de mis hijos, lo quiero destinar a mis vacaciones, lo quiero destinar a, a la alimentación de mi familia, a pagar la casa, a pagar esto, a pagar lo otro. Entonces, evidentemente siempre existe un objetivo atrás de eso que es muchísimo más poderoso
que el de simplemente generar ingresos. Entonces conecta con ese significado que tienes de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y con esta energía ve y construye estas relaciones con las personas con las que puedes ir compartiendo, ¿no? Ahora, creo que esto es un poquito más de lo que les he estado comentando, ¿no? ¿Cómo podemos vender, pero sin vender? O sea, ¿cómo? No entiendo. Es lo que te decía de cuál es la imagen que tú tienes de un vendedor, ¿no? O sea, pues me quiere vender algo que yo a lo mejor ni quiero, ni necesito, ni me interesa. Pero si tú partes de un sincero interés de conocer las necesidades de tu cliente, de que tú puedes proponerle la forma de solucionar sus problemas, en esa medida vas a poder conectar con él. Y evidentemente aquí es muy importante que tú tengas un interés genuino, y esto es importante, un interés genuino en ayudarlo a mejorar o su salud o sus finanzas, o en que entre todos ayudemos con el medio ambiente, ¿no? Que son los pilares más importantes que tiene Niken con nosotros, ¿no? Y eso es súper importante. Ahora, ¿cómo puedo generar más dinero? ¿Cómo puedo ganar más dinero? Yo creo que esto es algo que a nosotros, a todos nos interesa muchísimo, y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Podemos subir de rango, podemos hacer incorporaciones. Como saben, en Niken tenemos mucho esta opción de ir, tenemos muchas opciones de ir generando ingresos. Te digo, a partir de subir de rango, o de incorporar a más gente. Ahora, yo creo que aquí uno de los temas más importantes es que las personas sepan cuál es la razón por la que a lo mejor les puede interesar el generar más ingresos, ¿no? Y como les decía, o sea, está todo este tema de que tenemos un propósito que nos guía a cada uno de nosotros, y siempre con ese propósito en la mente lo tenemos que traer, y tenemos que traer esa energía. Y aquí me gusta mucho este cuadrante de Roberto Kiyosaki. No sé si lo han oído, es el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y me gusta mucho porque él habla del cuadrante del flujo del dinero, y dice que hay 4 cuadrantes. El E, que es un empleado; el D, que es un dueño de negocio; el A, que es un autoempleado; y el I, que es inversionista. Entonces, la mayoría de nosotros pues se encuentra a lo mejor en el cuadrante del empleado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, soy empleado, y la verdad es que yo creo que el 90% el 70% de la población está en este cuadrante. El tema es que muchas veces nosotros tenemos esta necesidad de irnos a lo seguro, ¿sí o no? ¿No? Y no me dejarán mentir, yo creo que a lo mejor muchos de nosotros han pasado por este tema de que prefieren tener un empleo seguro, porque sabemos que pues independientemente de lo que pase, tenemos una quincena, eh, podemos tener un aguinaldo, eh, y aquí muchas veces sacrificamos algo mucho mejor por la seguridad, por la comodidad, porque la verdad es que a ninguno de nosotros, y esto es algo que también hace nuestra mente, a nuestra mente le encanta lo fácil, ¿no? O sea, sí o no, la mayoría de nosotros vivimos la mayor parte de nuestros días en un piloto automático. Entonces, estamos decidiendo qué es lo más fácil, qué es lo más sencillo, en la medida de lo posible, evitar el conflicto, evitar la incomodidad, evitar el sufrimiento. Era lo que les decía al principio. Nosotros nos basamos nuestras elecciones se basan en 2 cosas: evitar el dolor o generar placer. Entonces, mientras yo esté segura, mientras yo no tenga que moverme mucho, que sacrificarme mucho, pues yo puedo estar bien en un empleo, y puedo, porque pues a lo mejor
me mato 12 horas al día para el sueño de alguien más, pero pues tengo mi quincena segura que me alcanza para, pues bueno, lo básico. Tengo mi seguro social y tengo mi aguinaldo ahí para los regalos de Navidad en diciembre, ¿no? Entonces, Roberto Kiyosaki lo que nos dice es que nosotros deberíamos de tener presencia en distintos cuadrantes. O sea, está bien que seamos empleados, a lo mejor podemos también generar otro tipo de ingresos que nos puedan ayudar a este tema del propósito, ¿no? Del propósito al que queremos llegar. Entonces, él nos decía que, pues bueno, lo que podemos hacer también es movernos de empleados a autoempleados o a dueños de negocio. Lo importante es que tú entiendas o sepas que hay distintas formas de generar ingresos, porque, y me pasó a mí, yo soy un claro ejemplo de lo que era generar ingresos desde una sola fuente, porque para mí la única forma que yo tenía de generar ingresos era con un empleo. Y ahorita ya te puedo decir que pues ya estoy en Niken, ya tengo mi red, ya también tengo inversiones y ya para mí se rompió esta creencia que tenía de que la única forma de obtener dinero era a través del empleo. Entonces, elimina también estas creencias y cada vez que tú vayas también a prospectar a alguien que quiera, o sea, que quieras incluir en la red, en tu red de mercadeo, uno de los puntos que tienes que ir identificando es qué tanto tiene esta persona esta creencia de que solamente puede tener dinero de una sola fuente, ¿no? Entonces el tema de la mentalidad es algo que hay que ir trabajando no solamente internamente, sino también ver hacia nuestros clientes o hacia nuestros prospectos, ir empezando a eliminar estas creencias que nos pueden ir atorando, ¿no? Y ese es todo un reto, ¿no? Si es un reto para nosotros, evidentemente, si nosotros tenemos estas creencias, pues evidentemente las vamos a permear hacia nuestro equipo, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo me considero una mala vendedora, por ejemplo, pues qué esperanzas tengo de que también mi equipo crea que ellos sí son buenos vendedores si yo no me considero una buena vendedora, ¿no? Ese tema de la mentalidad también es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que les propongo? No hay que tratar de motivar a nuestros prospectos o a nuestros clientes. Hay que inspirarlos. Y esta inspiración a lo mejor viene de contar incluso de nuestras propias experiencias, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo ahorita contigo, de contarte, bueno, la vez que me sentí horrible cuando tenía que exponer en la clase, de cómo parte de mis creencias era este tema de solo puede venir el dinero a partir de un puesto formal. Entonces, eh, cada vez que tú cuentas tu historia y cuentas cómo has ido creciendo desde que empezaste a cómo estás ahora, los estás inspirando y eso pues es muy importante para empezar a generar estos contactos y estas redes que queremos ir expandiendo, ¿no? Entonces, ¿qué les propongo? Cada vez que queramos hacer como invitar a más personas a nuestros Zooms o a nuestros eventos para invitarlos a que se unan a nuestras redes de mercadeo. Hay que invitarlos, no hay que darles demasiada información porque a veces queremos pasarles todo de primera mano. Hay que mantener un poco el suspenso para que ellos estén interesados en asistir a nuestro Zoom. Entonces, que juntemos a todos nuestros contactos en un Zoom, que hagamos una presentación de negocio la primera semana el primer lunes de cada semana y después que logremos inscribir a estas personas nuevas, darles una inducción básica, ¿no? Entonces, y bueno, ya por último, ya también nos queda poquito tiempo y no les quiero quitar más de lo que habíamos acordado. Esta frase me gustó muchísimo, es que cada vez que tomas una decisión, cambias el futuro. Pero aquí el tema más importante es, ¿cuál es el futuro que tú quieres? Porque tú puedes tomar la decisión todos los días de, por ejemplo, y me pasa a mí muy seguido, a mi esposo le encanta ver Netflix y le encanta, bueno, a mí también hubo un tiempo en que era súper fan
de Netflix y quería ver películas y series y me podía pasar 5 horas en un maratón de series sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la decisión que vas a tomar tú hoy? En ese momento en el que digas, híjole, es que estoy o entre quedarme 3 horas viendo series de Netflix o TikTok, porque qué adicción es TikTok para cualquiera, yo creo, bueno, para mí sí, la adicción de TikTok o de estar viendo Facebook, ¿no? Pero luego es nada más así de que estamos viendo publicaciones sin ninguna importancia. O la otra decisión es vas a elegir crear tu negocio, vas a elegir crear esa vida que tú estás pensando, que estás soñando, o quieres trabajar por ese propósito por el que a lo mejor estás buscando ese dinero extra. ¿Cuál va a ser tu decisión? Entonces, aquí es muy importante que tú entiendas que tú eres el único responsable de tu decisión. O sea, no, el gobierno no tiene la culpa, tus papás no tienen la culpa, el divorcio de tus papás no tiene la culpa, el que te hayas divorciado no tiene la culpa. O sea, tú has tomado una serie de decisiones durante toda tu vida. Y si tú ahorita estás en un momento en el que no te gusta lo que estás viviendo, tienes, toda, tienes todos los recursos que necesitas para cambiar la elección que vas a hacer a partir de ahora y entonces sí empezar a trabajar por el futuro que tú deseas, por ese, pues sí, por ese futuro, por esa visión, por lo que tú deseas. Entonces, por eso es muy importante que tú sepas, que controles tu mente, que empieces a identificar cada vez que tú quieras tomar una elección, pregúntate, si yo elijo esto, ¿me va a contribuir en lo que más quiero? Si yo elijo esto, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? Si yo no elijo esto, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? Y entonces elige, decide hacia dónde quieres llevar tu futuro. Pues bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido muchísimo. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario, algo que quiera compartir con el resto del equipo. Bienvenidos sus comentarios. Por aquí hay unos comentarios que no había visto. Pare de sufrir. Sí, ¿qué tal el pare de sufrir? No vendo mucho, es mi creencia. Yo también tengo luego esa creencia. Entonces destruyan y descrean todas esas creencias limitantes que tienen. Cada vez que se cachen pensando en, ay, qué mala vendedora soy, destruye y descrea esa creencia. Y luego Karen dice, yo empecé a pensar yo no soy un vendedor, sino un facilitador y ayudo a mis clientes a vivir en bienestar. Eso está buenísimo. Elisa, sí, soy la mejor vendedora de Niken, así, eso es, con toda la actitud. Y cada vez que vendas, aunque sea una esponja para el P-Water, tú dices, soy la mejor vendedora de Niken y vuelves a conectar con alguien más, vuelves a conectar con alguien más. Y con esta energía vas a ver que vas a tener un impulso. No va a ser infinito tampoco, o sea, ya hay también pues, digamos que así subes y bajas, ¿no? La energía a lo mejor llega a un punto en el que no está siempre constante, pero pues también podemos tener otros momentos de descanso, de relajación, porque pues hay que mantener, no es posible que mantengamos así el mismo estado de ánimo todo el tiempo y sí, 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 no, o sea, eso también es irreal, ¿no? No más series, muy bien. Muchas gracias, Gaby. Ay, me lo escribí yo. Ah, no, es mi hermana. Gracias a ti, gracias Elisa, Gaby, es cierto, cuando te cuestionas todo cambia, es totalmente, o sea, de verdad tengan esta energía de hacer preguntas, de preguntar, ¿esto que estoy eligiendo me va a contribuir? ¿Mi vida en 5 años va a ser como la estoy pensando si yo elijo hacer esto? O lo contrario, si yo no hago esto, voy a hacer, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años si no lo elijo?
¿no? Entonces ahí ustedes también, a partir de esos cuestionamientos, empiecen a tomar acción, porque eso es importante. La elección crea. Entonces, de esa elección, hagan sus creaciones. Pues ya no hay ningún comentario en el chat. No sé si alguien quiera decir algo. Por ahí oigo a alguien. ¿No? Perfecto. Hola. ¿Sí? Bueno, Gaby, primero que todo, pues agradecerte. Gracias por compartir lo que has aprendido. Gracias por motivarnos. Porque sí, a veces nos frenamos solitas. O sea, nuestra mente nos frena más que ayudarnos, nos frena. Entonces, gracias por todos estos consejos y pues por compartir lo que sabes y por compartir tus vivencias. De nada, Sandra, a la orden. Ya, todos estamos en el mismo camino, ¿eh? Créeme que no eres tú, somos todos y todas tenemos estos pensamientos. De verdad, si nos tratáramos a nosotros mismos como tratamos a nuestras amigas o al novio al que queremos así como que impresionar, otra cosa sería. Así es. Gracias, chicas, que tengan un muy buen día. Cuídense. Bye. Gracias. Gracias, Bye. adiós. Que estés bien, Gaby, bye. Igualmente, bye. Bye.